Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a comentar un western totalmente atípico, y además muy atípico en la década en la que estuvo rodada, en los años 50. Un western que no tiene absolutamente nada que ver ni en puesta en escena, ni en desarrollo de personajes, ni siquiera el punto de vista de lo que es el protagonista en sí mismo, de lo que eran los westerns, las películas del oeste, filmadas en los años 50. Si en los años 50 teníamos las películas del oeste en donde el protagonista era pues un hombre que era o representaba lo que era la hombría, lo que era la valentía, lo que era el pundonor, en este sentido, en el western que vamos a comentar en esta noche se puede decir que tiene todos esos parámetros, todas esas virtudes y una que tenían en muy pocas ocasiones los grandes héroes, podíamos llamarlos superhéroes, del Far West en aquel entonces, y es nada más y nada menos que el miedo. Pero es que la película que vamos a comentar esta noche no es un western, ya os digo, típico, como se hacía en los años 50 o incluso que los que vendrían en los años 60 o los que se habían filmado en los años 40. Es un western de muy bajo presupuesto, prácticamente se puede decir que costó alrededor de 700.000 o 600.000 dólares, pero es una producción absolutamente asombrosa, con una narrativa extraordinaria, con un uso visual de la escenografía que es admirable, con unas interpretaciones magistrales y con un montaje, se puede decir, en tiempo real, absolutamente maravilloso, como ya comentaremos después en la parte técnica. Se puede decir que este western es uno de los más famosos de la historia del cine. Solo dura 90 minutos, pero son 90 minutos de puro cine, en donde la interpretación, en donde la narrativa, con un guión sólido y extraordinario, en donde la puesta en escena, podríamos llegar a decir que es incluso muy tosca, muy seca, con una escenografía en la dirección artística bastante, digamos, limitada en lo que se refiere a recursos, bastó para plasmar una historia que es completamente atemporal. Vamos a decir cuál es el western, porque evidentemente ya lo sabéis por la miniatura, pero esta grandísima película, esta obra maestra de los años 50 es nada más y nada menos que Solo ante el peligro. Solo ante el peligro es una película filmada en 1952 por el director Fred Zinnemann y producida por el productor Stanley Kramer. De los dos personajes, tanto Fred Zinnemann como Stanley Kramer fueron durante los años 50, durante los años 60, director y productor de los más importantes que tuvo Hollywood. Stanley Kramer, además de productor, también fue director. A él se deben dos grandísimas películas, un drama judicial extraordinario que es Vencedores y Vencidos, el juicio de Nuremberg del año 1961, con un reparto coral magnífico. Pero también se le debe a él, a Stanley Kramer, la dirección de una película absolutamente rompedora en 1968 que fue Adivina quién viene esta noche, cuyo protagonista eran Spencer Tracy, Katharine Hepburn y Sidney Poitier en un papel absolutamente asombroso. Del director Fred Zinnemann, que es un director que no he tocado aquí en el canal, creo recordar, fue un director que, si mal no recuerdo, era un director pues más o menos de películas de serie B durante los años 30 a los años 40 aproximadamente, pero que de la mano directamente de una serie de productores como Stanley Kramer en este caso, dio el salto a las producciones más importantes y ya en los años 60 hizo maravillas como por ejemplo Un hombre para la eternidad, película que ganó el Oscar a la mejor película en 1967 o 68 si mal no recuerdo. Un director muy visual, que no se puede decir que sea un director como los de antaño, como John Ford o como Hitchcock, que narraba creando imágenes como hace en la actualidad pues un director como Ridley Scott, pero sí que era un director que plasmaba mucha simbología, muchos elementos visualmente en la pantalla y que tenían además muchísimo significado. Y eso es lo que ocurre en Solo ante el peligro, como ahora iremos discerniendo y sobre todo pues desmenuzando lo que es la película. Stanley Kramer y Fred Zinnemann en esta película unieron sus fuerzas pues para filmar, digamos, para parir uno de los mejores western de todos los tiempos. Y además todo ello condensado en prácticamente 90 minutos. No necesito más Fred Zinnemann y no necesito más Stanley Kramer para filmar un western absolutamente maravilloso con unas interpretaciones magistrales. Solo ante el peligro está protagonizada por Gary Cooper en un papel magnífico, por Grace Kelly, Katy Jurado, Lloyd Bridges, Lon Chaney Jr., Thomas Mitchell y Lee Van Cleef, y si mal no recuerdo también Harry Morgan. Es decir, tenía un elenco realmente maravilloso y que a algunos de ellos esta película le sirvió como plataforma para su lanzamiento. Lloyd Bridges, que es el actor que hace de ayudante del sheriff de Gary Cooper en esta película, estaba jovencísimo. Pero más jóvenes estaban las actrices Grace Kelly y la mexicana Katy Jurado,
que prácticamente eran muy desconocidas en aquella época. Se puede decir que en 1952, cuando Grace Kelly hace esta película, salta directamente al estrellato. Fred Zinnemann pues no conocía, ni Stanley Kramer conocían a Grace Kelly, y después de realizar un casting pues se quedaron con ella, y que aunque iba a ser en la película la pareja de Gary Cooper, pues la verdad es que esa diferencia de edad que había, o sea, eran diferentes generaciones por completo. Gary Cooper fue un actor que incluso interpretó cine mudo, y se le ve mucho en lo que es la puesta en escena de su personaje, con esas miradas y con un lenguaje corporal que nos recuerda mucho a la etapa muda del cine. Se decía entonces que era a lo mejor demasiado mayor para hacer de pareja de Grace Kelly en esta película, pero entre los dos hay una extraordinaria química, y ya Grace Kelly en este film, que fue prácticamente la película que le saltó o que la catapultó al estrellato, por así decirlo, se puede decir, sin temor a equivocarse, que ya mostraba rasgos, pinceladas de ser una magnífica actriz, como posteriormente nos demostraría. Acordaos que de Grace Kelly he hablado hace poco en el especial de Alfred Hitchcock, porque llegó a convertirse en los años 50 en una de las estrellas de las películas del director británico. Katy Jurado, una actriz también mexicana, pues se puede decir que también estaba empezando en esto del mundo del cine. Y la dirección de actores tan magnífica que tiene Fred Zinnemann en este film también la catapultó a la fama. Luego, posteriormente, Katy Jurado también realizaría papeles secundarios en diversos westerns para películas de Hollywood, incluso para otras productoras. Y luego del resto del elenco tenemos a Thomas Mitchell, el alcalde del pueblo donde va a tener lugar toda la acción, el padre de Scarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó, el médico de la diligencia. Es decir, Thomas Mitchell yo creo que es un actor que a día de hoy no necesita presentación. Es decir, era un western que además de ser de bajo presupuesto, tenía un elenco de actores y de actrices realmente notable para el momento. Y todos ellos, desde un punto de vista interpretativo, brillan a gran altura. Se puede decir que el argumento de lo que es Solo ante el peligro no es que sea un argumento excesivamente profundo, pero es un western, es una película de personajes, porque durante los 90 minutos se puede decir que 80 de los mismos, prácticamente la mayoría de la película desde el minuto 1 hasta el minuto 80, es todo desarrollo de personajes, y prácticamente en los últimos 10 minutos hay un tiroteo, que ya eso es más típico de los westerns de la época. Pero se puede decir que es un western coral. Se puede decir que hasta cierto punto es el primer western coral de la historia del cine, porque es un ir y venir constante de personajes y las relaciones que hay entre ellos. El argumento de Solo ante el peligro nos habla de muchas emociones y sentimientos. Nos habla sobre la cobardía, nos habla sobre la decepción, nos habla sobre las falsas apariencias, nos habla sobre la integridad moral y ética de algunos personajes, nos habla sobre el amor, nos habla sobre los celos. Es una amalgama de emociones y sentimientos muy fuertes los que realmente encumbran a todos los personajes. Y también ese actor, ese protagonista que es Gary Cooper, el protagonista del film, que ya os he dicho, es un cúmulo de grandes virtudes como los grandes héroes de los western clásicos. Es valiente, tiene un gran punto honor, es una persona, digamos, como de una pieza, se suele decir, pero también tiene un gran miedo en esta película. Dentro de lo que es el argumento, el protagonista de la película, interpretado por Gary Cooper, el personaje Will Kane, es el sheriff de un pueblecito del lejano oeste, que se acaba de casar con el personaje de Grace Kelly, es su mujer, es su pareja. Y debido a este matrimonio, él va a dejar el puesto de sheriff a un ayudante que es realmente bastante cobarde, interpretado por Lloyd Bridges. Pero en esa mañana se entera de la noticia de que va a volver al pueblo un forajido que el personaje Will Kane, Gary Cooper, le metió en la cárcel 5 años antes. Y no se puede explicar cómo va a volver al pueblo cuando incluso le condenaron incluso a muerte. Por lo tanto, él se prepara, por así decirlo, para la llegada de este forajido llamado Frank Miller. Se prepara para la llegada, pero claro, él es el sheriff del pueblo y que tanto ha hecho por los habitantes del mismo, que prácticamente a todo el mundo es su amigo, son conocidos. Es decir, tiene mucha compenetración por todos ellos. Pero aquí viene el leitmotiv y el auténtico motor narrativo y la columna vertebral de lo que es la película, la decepción y el miedo. Y sobre todo también la cobardía, ya que cuando Frank Miller va a volver al pueblo para matar al sheriff, aquella persona que le mandó a presidio, ninguno de los amigos que tiene en el pueblo, ni siquiera sus ayudantes, van a tener, digamos, los reaños o las agallas
para enfrentarse a este forajido llamado Frank Miller, que además tiene a otros 3 forajidos compañeros suyos, uno de ellos el actor Lee Van Cleef, uno de los actores predilectos del Sergio Leone en lo que fueron los Spaghetti Western, en la trilogía del dólar, en El bueno, el feo y el malo. Lo que ocurre que aquí estaba ya empezando. Fijaos que esto es 1952. Para la trilogía del dólar todavía quedaban 14 años. Pero Lee Van Cleef ya estaban haciendo aquí sus primeros pinitos. Luego le veríamos en 1962 en un pequeño papel en El hombre que mató a Liberty Balance, haciendo también de amigo del forajido de turno, que era en ese momento el actor Lee Van Cleef en la película de John Ford, en la famosa película de John Ford. Y aquí Lee Van Cleef pues hace un papel, digamos, como similar. Pero la gran decepción que viene del personaje de Gary Cooper es realmente que nadie en el pueblo le quiere ayudar. Y de ahí el título de la película, Solo ante el peligro. Pero esta película nos habla, como yo os he dicho, de una emoción, un sentimiento tan profundo como es la decepción, como es la cobardía, como es el miedo, y como son esas falsas apariencias de que hay amigos tuyos que pueden estar contigo para siempre, para lo bueno, pero que cuando una persona pasa o malos momentos en su vida, esos amigos o supuestos amigos le abandonan. Por eso yo digo que Solo ante el peligro es una película que es totalmente atemporal. ¿Por qué es atemporal? Porque el tema que nos está tratando es atemporal. Es decir, esta película se podría haber desarrollado en otro marco, no en el marco del western, en un marco de otro género, ya que el leitmotiv de esta película, digamos que son los sentimientos y emociones de cobardía y de decepción que realmente tiene, no de cobardía, sino de decepción, que tiene el personaje de Will Kane, el personaje interpretado por Gary Cooper, al saber que ninguno de esos supuestos amigos suyos en todo lo que es el pueblo le van a ayudar realmente a enfrentarse a Frank Miller. Y se puede decir que el personaje de Gary Cooper va de decepción en decepción en esta película. Por eso se titula Solo ante el peligro, pero realmente ese sentimiento de decepción se va acumulando. Se puede decir que el personaje de Gary Cooper, de Will Kane, tiene una progresión geométrica, como yo digo, en lo que es la película, porque va aprendiendo de todos los errores que tiene y va decepcionándose de todos y cada uno de los personajes. Del alcalde interpretado por Thomas Mitchell, que había oficializado, por así decirlo, lo que era su boda. El personaje de Will Kane, de Gary Cooper, con Grace Kelly. Thomas Mitchell había tenido o había oficializado su boda. No lo había hecho realmente lo que era el párroco del pueblo. Pero todos los que estaban a su lado en el día de su boda y que decían que eran amigos suyos, en el momento en el que se enteran de que Frank Miller va a volver al pueblo, le dan la espalda a ese sheriff que según el párroco y que según el alcalde ha hecho tanto por ellos. Incluso un amigo suyo que al principio de la película dice: tengas la persona a la que tengas, siempre podrás contar conmigo. Al final de la película se puede decir que se retracta de lo que ha dicho, pero porque él pensaba, este señor pensaba, que realmente el personaje iba a contar con más ayuda. Y cuando se ve solo, enfrentándose con Frank Miller y con Gary Cooper, con Will Kane, se echa totalmente para atrás, quedándose absolutamente solo en ese duelo final absolutamente antológico. Es decir que Solo ante el peligro es una película que nos habla de muchas emociones. Es un western emocional, es un western de sentimientos y es un western de un entrar y salir y un vaivén de personajes que están mostrando sus emociones, ya sean positivas o negativas, en todo lo que es el metraje. Incluso el personaje de Grace Kelly, que prácticamente podría ser al principio como una especie como de personaje florero, realmente va a tener una importancia capital en lo que es el desarrollo de la historia, porque incluso la mujer de Will Kane, de Gary Cooper en esta película, le dará la espalda al principio, porque también ella tendrá su pasado, como se lo cuenta al personaje de Katy Jurado. Es una película en la que también los celos, hasta cierto punto, y ese es un tema que Fred Zinnemann deja en el guión que filmó, de una manera muy ambigua, pero muy bien representada. Siempre os he dicho que cuando las películas, o en las películas de calidad de los grandes directores, siempre suele haber algún elemento que el director puede dejar un poco a la ambigüedad para que sean los espectadores los que realmente saquen, digamos, sus propias conclusiones. Y es que el personaje de Gary Cooper tuvo una novia antes de casarse con el personaje de Grace Kelly, que es el personaje de Katy Jurado. Estuvo saliendo con ella unos meses, fueron amantes, por así decirlo. Pero anteriormente a salir con Gary Cooper, había sido pareja del forajido que va a venir a matar a Gary Cooper, de Frank Miller. Por lo tanto, se puede decir que Gary Cooper también se queda en el pueblo porque puede sentir determinados celos porque sabe que Frank Miller va a venir al pueblo y puede estar el personaje de Katy Jurado y que venga a por ella, a pesar de que se ha casado realmente. Hay una secuencia
verdaderamente y muy importante en la película y reveladora de lo que os estoy diciendo, en el que se nos da a entender que el personaje de Grace Kelly, aunque se ha casado con Gary Cooper, con Will Kane, parece no quererle. Todo lo contrario, pero como es muy astuto en su puesta en escena, Fred Zinnemann nos regala un plano, una pequeña panorámica, en la que salen en un carromato, huyen del pueblo, los personajes de Grace Kelly y de Katy Jurado, y dejando a Will, a Gary Cooper, solo en lo que es la garita del sheriff, solo ante el peligro, evidentemente, ante la llegada de Frank Miller. Y es solo Katy Jurado la que se vuelve y le mira con nostalgia y con tristeza, no así su mujer. Por lo tanto, nos puede dar a entender que a lo mejor el personaje de Katy Jurado sí que tuvo realmente unos sentimientos más profundos que el personaje de Grace Kelly. Pero luego al final vemos como Grace Kelly volverá al pueblo para ayudar a su marido en el tiroteo. Es decir, que hay un momento de ambigüedad en la película realmente muy inteligente que Fred Zinnemann nos lo deja al espectador, en donde nos deja con la duda de que Katy Jurado realmente pudo llegar a querer incluso más a Will Kane que Grace Kelly, que su propia mujer. Es una pregunta que se nos lanza durante la proyección de la película y que nos corresponde a nosotros tener que responderla bajo nuestros propios criterios. El personaje de Frank Miller, que durante todo el metraje se le está mencionando, se puede decir que durante la película es una presencia de fondo. Cuando ya sale al final de la película, cuando ya quedan escasos 10 minutos, no es un actor famoso ni siquiera, pero es un forajido que viene a rendir cuentas con el personaje de Gary Cooper. Pero no es un personaje famoso para nada. Se puede decir que Frank Miller es un personaje que simboliza algo dentro de Solo ante el peligro. Simboliza el miedo, simboliza la muerte, simboliza los temores realmente de Will Kane, los temores, y que esos temores son los que hacen florecer en el pueblo toda la cobardía que estaba soterrada realmente. Es decir, Frank Miller, se puede decir que en esta película el personaje de Frank Miller no es solo un personaje, es como un símbolo. Es un símbolo que lo que hace es simbolizar, valga la redundancia, todos los sentimientos, hace florecer todos los sentimientos, tanto positivos como negativos, en ese pueblo al que se dirige. Los sentimientos positivos en el personaje de Gary Cooper, de Will Kane, en lo que se refiere a arrojo y valentía para enfrentarse a él. Pero los sentimientos malos de cobardía en el resto de hombres o supuestos vaqueros que eran muy amigos de Will Kane, del sheriff, de Gary Cooper, pero que luego no lo demuestran en absoluto. Por lo tanto, la presencia de Frank Miller hace sacar lo peor y lo mejor de los personajes del pueblo. Digamos que en ese aspecto yo os digo que es un símbolo que representa, por así decirlo, los sentimientos tanto positivos como negativos. Pero también desde un punto de vista visual, Solo ante el peligro, y debido a su extraordinaria fotografía, ahora la analizaremos, también hay un elemento muy importante, que es el elemento de lo que es la vía del tren. Frank Miller tiene que venir al pueblo de Gary Cooper en tren a las 12 en punto. Y durante los primeros 80 minutos, porque la película empieza a desarrollarse aproximadamente a las 10:30 de la mañana, 10:40 de la mañana, cuando se acaba de casar, acaban de casar Gary Cooper y Grace Kelly, estos personajes, se puede decir que durante esa hora 20 minutos, esos 80 minutos hasta que Frank Miller llega al pueblo, tenemos en ese extraordinario montaje, que ahora hablaremos de ello, diversos planos en el que se nos muestra la vía del tren. Y además una vía del tren en el que la vía parece que se pierde, directamente se pierde en el horizonte. Ese horizonte que verá llegar lo que es ese tren que transportará a Frank Miller. Por lo tanto, es como una vía del tren que también simboliza el mal, simboliza la conciencia de cada uno de los personajes también del pueblo, porque a través de esas vías del tren vendrá el tren que trae a Frank Miller. Por lo tanto, se puede decir que la vía del tren, el tren que transporta a Frank Miller y el mismísimo Frank Miller simbolizan un todo indisoluble, como yo siempre os suelo decir, un todo indisoluble que es la perdición del pueblo. Y que ese pueblo, con esa perdición que se supone que va a traer Frank Miller, porque también en el pueblo hay gente que está a favor y en contra de Frank Miller, de este personaje, realmente hace florecer, digamos, los sentimientos de cobardía, de valentía, de arrojo, de todos y cada uno de los personajes que tiene ese pueblo. Desde un punto de vista, se puede decir que interpretativo, Gary Cooper realiza pues una de sus mejores interpretaciones. Pero al igual que os dije, por ejemplo, de la interpretación de Gregory Peck en Matar a un ruiseñor, parece
que Gary Cooper no le costó realmente pues realizar este personaje, porque según el actor Lloyd Bridges, según pues, Fred Zinnemann y según Stanley Kramer, que era la gran estrella Gary Cooper de lo que era la película y que tenía ya en los años 50 un bagaje y unas tablas en la interpretación formidables, recordemos que Gary Cooper venía del mundo del cine mudo, se puede decir que en el lenguaje corporal, en las miradas que tiene Gary Cooper y en esos maravillosos primeros planos que hace Fred Zinnemann, se puede decir que se define y progresa todo el personaje por sí solo. Realmente la carga visual que tiene Fred Zinnemann en esta película es debida a los primeros planos que hace de diversos elementos, como es la vía del tren, como ya hemos comentado, los primeros planos de los personajes, maravillosa Grace Kelly, Katy Jurado tiene unos primeros planos impresionantes, con un gesto, digamos, muy frío, muy calculador, pero sobre todo esas miradas de tristeza, de miedo y de decepción que tiene el personaje de Gary Cooper, decepcionándose a cada paso en la película. Ya os digo que la película en ese sentido es un ir y venir de personajes que se van a ir desarrollando y que vamos a ir viendo cuáles son los sentimientos verdaderos y emociones que tienen cada uno de ellos, no las falsas apariencias que nos han mostrado al principio de la película. Se puede decir que la película, en lo que a personajes se refiere, hay un giro de 180 grados total respecto de los personajes, del principio hasta el final. Al principio son todos muy amigos de Gary Cooper, pero cuando a Gary Cooper se le ponen las cosas muy mal, y que no puede contar con ninguno de ellos, empieza a resurgir el verdadero yo de todos y cada uno de los personajes del pueblo. Empieza a relucir sus temores, su cobardía, diciéndole, yo no me quiero enfrentar a Frank Miller, tengo mujer, tengo hijos, ¿quieres realmente que muera? Diciéndole a Gary Cooper, venga, vete ya y no me hagas perder el tiempo. Y todo eso se lo dice a un montón de personajes que en teoría eran amigos suyos, pero que no le van a ayudar en esa empresa de volver a parar a Frank Miller realmente. Otro de los elementos que a mí me han llamado mucho la atención de la producción de Solo ante el peligro es el uso de los relojes en el tiempo real. Hay planos realmente en donde Fred Zinnemann nos está mostrando cómo va pasando el tiempo, pero es que el tiempo realmente que pasa viendo la película es el tiempo dentro de la película. Es decir, la película está filmada en tiempo real. Es una de las escasas películas de la historia del cine donde lo que va ocurriendo cuando pasa media hora, 20 minutos, una hora, realmente en el interior de la película lo que nos están contando también pasan 20 minutos, 30 minutos o una hora. Porque esa hora y 20, esos 80 minutos hasta el duelo final entre Will Kane y Frank Miller, se puede decir que son los 80 minutos que tiene Will Kane, que tiene Gary Cooper, para intentar recopilar del pueblo ayuda que le ayude a enfrentarse a Frank Miller. Y durante esos 80 minutos, los personajes, Grace Kelly, Katy Jurado, Lloyd Bridges, Gary Cooper, digamos que se recorren parte del pueblo, demostrando, pues digamos, todos los miedos, todos los sentimientos y emociones que tienen. Grace Kelly quiere irse realmente a otro pueblo, a otra zona, porque no quiere que Gary Cooper, que su marido, que Will Kane, se enfrente a ese forajido y por lo tanto quedarse sin marido, porque ya en una secuencia nos dice acá el personaje de Katy Jurado que había fallecido su padre y su hermano había muerto entre sus brazos. Es decir, era una persona que debido a su juventud sí que estaba, digamos, como muy familiarizada con todo lo que era el tema de la muerte. El personaje de Katy Jurado que saca a relucir sus antiguos sentimientos, incluso de nostalgia respecto del amor que tuvo con el personaje de Will, con el personaje de Gary Cooper, que interpreta a Gary Cooper, porque fue amante suya antes de conocer al personaje de Grace Kelly. Lloyd Bridges, en ese papel de ayudante de forajido, ayudante del sheriff, que tiene una cobardía tremenda y que él quiere llegar a ser sheriff, pero que parece que no tiene el apoyo suficiente. Es decir, la llegada de Frank Miller al pueblo desata una oleada de sentimientos absolutamente brutal. Por eso yo os digo que Frank Miller, más que un personaje, es un símbolo, un catalizador, digamos, de emociones y sentimientos dentro de los personajes del pueblo. Un simbolismo o simboliza lo que es el miedo, lo que es el temor, pero también simboliza la muerte del personaje que va por él, que es Gary Cooper. Desde un punto de vista técnico, Solo ante el peligro es una película realmente soberbia. La película ganó los Oscar a lo que eran la banda sonora y a la canción original. La banda sonora está compuesta, y también la canción original, por Dimitri Tiomkin, un compositor absolutamente maravilloso. Acordaos, por ejemplo, de la banda sonora de La caída del Imperio Romano de Anthony Mann, producida por Samuel Bronston. Pero aquí la banda sonora se puede decir que es bastante minimalista.
Estamos hablando de una película que prácticamente se puede decir que rozaba la serie B. O sea, es una película que costó, ya os digo, 600.000, 700.000 dólares, que incluso ya para aquella época, para 1952, era un presupuesto realmente bastante bajito. Pero es que Stanley Kramer y Fred Zinnemann realmente no necesitaron mucho más para plasmar esta historia. Es decir, una historia que va, o que nos cuenta, una historia que va completamente a contrarreloj. Es decir, Gary Cooper tiene que solicitar ayuda o conseguir ayuda para enfrentarse a Frank Miller a contrarreloj. El reloj es el auténtico enemigo del personaje de Gary Cooper. Por eso os digo que es una película también cargada con muchos simbolismos, pero que técnicamente no renuncia a tener una puesta en escena, a una dirección artística un tanto, digamos, carente de escenografía, carente de ese de ese lujo y de esa pomposidad que tenían otros westerns de la época, como sin ir más lejos, Centauros del Desierto, con ese color, se usó el Technicolor tan exacerbado que usó John Ford. Esto es una película en blanco y negro, y con un presupuesto, ya os digo, mediano tirando abajo en ese sentido. Pero es que el presupuesto no fue un hándicap, ni muchísimo, no menos, sino es que los bajos presupuestos, se puede decir que para un director de tanta valía, incluso como con Fred Zinnemann, se puede decir que agudizaba su ingenio y nos da una película que no le sobra ni le falta ni un minuto, ni un solo fotograma, ni un solo personaje, ya que todos aportan algo al personaje principal que tiene Gary Cooper. Todos los secundarios, como yo siempre os suelo decir, aportan, o digamos que arropan al personaje protagonista, siempre haciendo que éste crezca. Las decepciones que se va llevando de Harry Morgan, que cree que es su amigo y realmente no le ayudará, de Lloyd Bridges, que era su ayudante y que parece que quiere comprar su ayuda, de Lon Chaney Jr., que era el sheriff antiguo, pero que él ya no quiere meterse en jaleos porque ya se supone que es un hombre mayor, y ese alcalde que había oficializado su boda y que él dice en un discurso allí en la iglesia y con una mirada de Gary Cooper absolutamente de Oscar, una gran mirada de decepción, le dice: es que este pueblo se está convirtiendo en algo próspero. Por lo tanto, lo que son los disparos, los tiroteos, no debemos realmente de meternos en esos ciscos y en esos follones, porque todo eso produciría mala prensa de cara a este pueblo. Lo que, claro, eso le da una puñalada tremenda al pobre Wilken, al pobre Gary Cooper, que tendrá que enfrentarse solo realmente a Frank Miller, y que en el último momento, digamos que Grace Kelly, su mujer, cambiará, digamos, de opinión con la ayuda también de la actriz Katy Jurado, y realmente volveremos a ver cómo Grace Kelly y cómo Gary Cooper se reencuentran en un final absolutamente maravilloso y soberbio. Técnicamente se puede decir también, ya os digo, que estamos ante una película que está filmada, ya os digo, a tiempo real. Es decir, en diferentes planos de lo que es la película vamos viendo relojes. O sea, aparecen una serie de fotogramas de relojes viéndonos que las manecillas se van acercando a las 12 en punto, la hora en el que el tren de Frank Miller llegará a este pueblo. Y claro, las manecillas se van acercando cada vez más a lo que son las 12. Y en el momento justo en el que todos los relojes del pueblo dan las 12, hay una serie de fotogramas, estupendo montaje realizado, una serie de fotogramas con un montón de primeros planos de todos los personajes importantes de la película, como diciendo: ha llegado el momento importante del pueblo. Ahora veremos qué es lo que hacéis, o mejor dicho, lo que no hacen. La película también estuvo además cantada, dentro de lo que es la banda sonora, está cantada el tema principal por un cantante de la época llamado Tex Ritter, que a lo mejor no os dice nada lo que es el nombre, pero Tex Ritter era el padre del actor John Ritter, aquel actor que vimos en series de los años 70 y de los 80 como Apartamento para tres, y que canta una canción que se puede decir que va como acompañando al personaje de Will Kane, a Gary Cooper, durante toda la película. Se puede decir que Gary Cooper en esta película no hace otra cosa que llevarse, ya os digo, decepciones, pero estar caminando constantemente por el pueblo en busca de ayuda. Y cuando él camina por el pueblo, si os dais cuenta, parece que va también como al ritmo de la canción de fondo que canta Tex Ritter. Una canción un tanto melancólica y triste que refleja en parte un poco esa decepción y también como, ¿cómo os diría yo? Que refleja un poco como esa como muerte asegurada que va a tener el personaje de Will Kane, pero que luego no es así realmente. Pero que simboliza ese miedo, simboliza la tristeza que lleva, la decepción, la cobardía de sus amigos, y cómo al final se ve absolutamente solo ante un forajido que intentará evidentemente destruirle.
pero realmente la pericia que va a tener el personaje de Will Kent, de Gary Cooper en la película, pues hará que en ese tiroteo evidentemente salga victorioso. Pero no os quiero revelar más spoilers de la película porque yo os digo que la película es muy densa, sobre todo en lo que a tratamiento de personajes. Yo las películas del western, a mí por ejemplo esta película me sorprendió mucho la primera vez que la vi, porque todas las películas del western de los años 40, los 50, los 60, sobre todo en los 50, que es prácticamente en esta época, en esta década, cuando el western se transforma en una obra mayor. El western había sido un género que se había considerado un género menor realmente, cuando es un género mayor. El musical y el western son los géneros por antonomasia estadounidenses. Son los más importantes y digamos que son no voy a decir los pioneros, pero sí, digamos, de los más importantes de la historia de Hollywood. Acordaos de la Metro-Goldwyn-Mayer, los grandes musicales, y el western porque lo que hace es representar la historia, la escasa historia que tiene Estados Unidos realmente, dentro de todo lo que es el siglo XIX, todo lo que es la colonización, de todos los estados, todo lo que son las leyes, los vaqueros, las luchas contra las tribus. Es decir, que el western simbolizaba realmente la historia de Estados Unidos. Pero yo os digo que este western no es como los demás, ni muchísimo menos. Siempre dentro del punto de vista de los western, yo siempre los había visto como películas realmente de aventuras. Pero esta película es un magnífico western y sobre todo es diferente porque no es una aventura. Solo ante el peligro es un retrato fundamental de personajes. Es como el estudio del alma humana. Porque a partir de un acontecimiento que es la llegada de Frank Miller al pueblo, vamos a poder ver en el interior de cada uno de los personajes de esta película realmente a su verdadero yo interno. No vamos a ver esa falsa apariencia porque todo le vaya bien a Will, todo le vaya bien a Gary Cooper, sino que veremos su verdadera imagen, su verdadero yo, cuando el temor y el miedo les inunde. El temor y el miedo, evidentemente, es un sentimiento completamente normal, todos lo hemos tenido alguna vez en la vida, pero se transforma en el motor narrativo en esta película porque es todo lo que infunde en el film. Y ya os digo que la banda sonora, volviendo al tema de la banda sonora, la canción cantada por Tex Ritter, le va acompañando a Gary Cooper en todo ese devenir que tiene por lo que es el pueblo. También es una película que desde el punto de vista visual, ya os digo que tiene varios simbolismos, pero a mí lo que más me ha agradado de esta película desde un punto visual es la perfección que tiene de los encuadres. Estamos hablando de 1952, todavía no había llegado el Cinemascope, un año después vendría con La túnica sagrada, pero en el 52 todavía las películas eran en formato 4:3, prácticamente como lo veíamos en nuestros antiguos televisores de tubo. Y la verdad es que por lo que destaca la fotografía en esta película es por el extraordinario uso de la luz. Tiene un blanco y negro para mí bastante distinto, bastante diferente al típico blanco y negro que hemos visto en otros western, por ejemplo en Pasión de los Fuertes de John Ford, en donde los grises, por así decirlo, eran los más destacados, y sobre todo por esas nubes, esos nubarrones, esa lluvia, digamos, tan blanca, pero a la vez casi incluso como con tonos, podríamos llamar, a lo mejor me paso un poco, pero con tonos incluso plateados que tienen en algunos momentos. Pero por ejemplo la fotografía de Solo ante el peligro, tienen el blanco y el negro tiene muchos contrastes, pero la luz es realmente un elemento muy importante. Tened en cuenta, por ejemplo, cómo están filmados los primeros planos, sobre todo de Grace Kelly y de Katy Jurado, donde la luz tiene realmente un protagonismo asombroso. Las saca a las dos actrices realmente extraordinarias y muy atractivas, muy guapas. Pero también la luz hace, por ejemplo, que en esos ojos, tanto en los ojos de Grace Kelly o con los ojos de Katy Jurado, los sentimientos se vean perfectamente. Cuáles son los sentimientos y emociones que tiene cada uno de esos personajes. Pero yo creo que Fred Zinnemann lo hizo de esta manera también, porque al ser Gary Cooper un actor que había trabajado en el cine mudo, su mirada lo hacía mucho. Gary Cooper era un actor que con la mirada transmitía mucho. Y yo creo que quiso buscar también Fred Zinnemann esa fuerza en la mirada en los demás personajes, sobre todo en el personaje de Lloyd Bridges, en el ayudante del sheriff, en el ayudante de Will Kane, porque su mirada de desconcierto, de cobardía, él está en ese momento saliendo con el personaje de Katy Jurado, con el personaje de la actriz mexicana Katy Jurado. Y claro, ese sentimiento como de temor, sobre todo cuando Katy Jurado le dice: serás bien parecido y tendrás anchura, serás ancho, fuerte, grande, tendrás una gran espalda, pero no eres un hombre, le dice. Los diálogos son realmente magníficos en toda la película. De todo el cine clásico se puede decir, esto es algo que estaba
común en todo el cine clásico de Hollywood. Pero es un diálogo magnífico que le hace un poco abrir los ojos al personaje Lloyd Bridges, que luego intentará también, digamos, ayudar a Will Kane, pero que Will Kane realmente, como al principio de la película le ha demostrado que quería como comprarle, es decir, dice, no, yo te ayudo, pero si tú me ayudas luego en mi campaña para promocionarme como sheriff. Dice, no, perdona, si tú me ayudas porque eres mi ayudante de sheriff y porque eres mi amigo, pero yo no quiero comprarte. Es que los diálogos son absolutamente magistrales. Los diálogos en esta película tienen un toque ácido de las conversaciones de los personajes entre unos y otros, y sobre todo cuando Will Kane se lleva esas grandes decepciones, que son cortes completamente. Es decir, sobre todo, por ejemplo, cuando va a pedir ayuda a la casa de Hell del personaje de Harry Morgan, y Harry Morgan ni siquiera aparece, no da la cara, pero está su mujer, y le dice, no, no está aquí, está en la iglesia, yo me estoy vistiendo. Y claro, Gary Cooper, que ya sabe perfectamente lo que está pasando, tiene una mirada que le cae completamente al suelo, y le dice, bueno, ya no se moleste, no se preocupe, no le avise al marido. Y claro, ya se pone, cuando cierra la puerta, se pone un poco acongojada en ese sentido, y sale Harry Morgan y dice, ¿qué quieres? ¿Que me matasen? ¿Querías quedarte viuda? Pero claro, es que también hay que comprender que en el lejano oeste, en el Far West, ese ideal, o por lo menos lo que nos han querido vender en las películas, de ese héroe capaz de librar a los pueblecitos de los forajidos que les hacían la vida imposible, que les quemabas los ranchos, evidentemente para la mujer que su marido realmente no quisiera ayudar al sheriff en un momento importante, ya no solo para la vida del sheriff, sino para la vida del pueblo realmente, pues le pudiese empezar a ver como un auténtico cobarde. Y claro, de ahí la decepción de muchas mujeres del pueblo, que en la secuencia, cuando están todos metidos en la iglesia, cuando va a pedir ayuda a Will dentro de la iglesia, pues las mujeres hacen acto de presencia en lo que se refiere a todas estas afirmaciones que os digo. ¿Cómo podéis ser todos tan cobardes cuando este hombre, este sheriff ha hecho todo lo que ha podido por nosotros y más? Es decir, que aquí las mujeres en esta película están representadas como el catalizador de la valentía, que animan y empujan a sus maridos a que el pueblo, gracias al sheriff, vuelva a ser, digamos, pues lo que ha sido hasta ahora, en ausencia de Frank Miller, pero que si Frank Miller mata a Will, realmente volverá a ser un completo desastre, un luparar, volverá a ser aquello como Sodoma. Y las mujeres no quieren nada de ese estilo realmente. Por lo tanto, se puede decir que la película es un auténtico toma y daca constante entre los personajes por decir, venga, pues me ayudáis, no me ayudáis, pero la cobardía hace acto de presencia en todos ellos en un momento a lo mejor muy importante y le impide que puedan ayudar realmente al personaje de Gary Cooper. Realmente todo lo que es el apartado argumental, interpretativo, lo que es el apartado meramente artístico, es absolutamente maravilloso. Y ya os digo, todo en 80 minutos contado, porque a partir del minuto 80 es cuando ya aparece Frank Miller en el pueblo. Es decir, se puede decir sin temor a equivocarse que Solo ante el peligro es un western primeramente atípico. No nos cuenta una película de aventuras, sino que lo que nos hace es un retrato muy humano de muchas emociones y sentimientos. Las falsas apariencias, la cobardía, la mezquindad, nos habla de la ética, nos habla de la moral, nos habla de la valentía, pero también nos habla de la cobardía, nos habla de la integridad de este personaje que representa a Gary Cooper, que es ese sheriff incorruptible realmente, y que tiene además en esta película como un exceso de responsabilidad. Frank Miller vuelve, yo le metí en la cárcel hace 5 años, vuelve al pueblo, le volveré a matar, o mejor dicho, le volveré a meter en la cárcel o le mataré. Ese exceso de responsabilidad, pero que también viene acompañado, y esta digamos que es un añadido más a lo que es el héroe, un héroe un tanto, digamos, idealizado de lo que es el Far West en los western de Hollywood, que viene acompañado por el miedo, porque el personaje de Will Kane tiene miedo a lo que se puede encontrar. Tiene miedo a ese Will Kane, mejor dicho, ese Frank Miller, que viene para vengarse. Pero Will Kane se ha casado, no quiere dejar viuda a su mujer. Por lo tanto, no es solo el típico héroe, el típico sheriff que quiere, digamos, vengar y dejar en libertad nuevamente a su pueblo. Es un sheriff con miedo, es un sheriff con remordimientos, incluso el personaje Katy Jurado, que había estado realmente con Frank Miller, pero que después estuvo saliendo con él, había sido la amante de Gary Cooper. Es decir, que también hay una especie como de conglomerado de emociones también amorosas, en el sentido de ¿sigue Gary Cooper celoso o es posible que sienta celos? Es ese elemento ambiguo que os he comentado anteriormente. Para mí, Solo ante el peligro es una de las más grandes películas en lo que se refiere a western de la historia del cine. Porque
no se parece a ningún western que hayáis visto anteriormente, sino que es un western que digamos que es como la decepción hecha película. Si antes os decía que hace 2 vídeos que Gremlins era la gamberrada hecha película, solo ante el peligro es la decepción simbolizada en el personaje o representada en el personaje de Gary Cooper. De todos los personajes del pueblo que, al estar con él, siempre están para lo bueno, pero ya no estarán con él cuando esté para lo malo. Es un mensaje completamente atemporal. Es algo que yo creo que nos pasa a nosotros, nos ha pasado muchas veces, o puede pasar a la gente y seguirá pasando a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando a una persona le van bien las cosas, todas las personas que tiene a su alrededor son amigos que siempre estarán a su lado o que siempre se lo dicen. Pero cuando a esa persona le van mal las cosas, muchas de esas personas, no a lo mejor podemos decir todas, pero muchas de esas personas le darán de lado. Digamos que Solo ante el peligro es una película que ya es inmortal en la historia del cine porque nos narra acontecimientos atemporales y que ya os he dicho como antes que podría ser perfectamente una película de cualquier otro género, porque la historia es universal. Solo ante el peligro es para mí uno de los más grandes western que ha dado la historia del cine y además filmada en un momento difícil, porque fue filmada además en plena caza de brujas, finales de los 40, principios de los 50, cuando el senador McCarthy veía comunistas por todas partes, hasta en sus sueños. Y bueno, pues por lo visto, pues Fred Zinnemann y Stanley Kramer hasta cierto punto, pero sobre todo el actor Lloyd Bridges se vio salpicado por ello. No es que Lloyd Bridges fuera comunista, lo que ocurre es que digamos que hubo un montón de actores y de directores que, estaban en unos círculos de personajes en los que muchos de ellos no se sabía que eran realmente comunistas. Y entonces esa caza de brujas que hubo, totalmente vergonzosa en Estados Unidos, pues evidentemente les pasó factura. Lloyd Bridges después de esta película estuvo años sin trabajar. Y a Fred Zinnemann, pues la verdad es que no le fueron excesivamente bien las cosas. Pero no es que ellos fueran comunistas, sino que realmente estuvieron en círculos de personas que sí que se descubrió que posteriormente lo eran. Pero bueno, fue una película, yo digo, un tanto controvertida y que cuando se estrenó, digamos que la crítica y el público no estuvieron especialmente a su lado, digamos, por el actor Lloyd Bridges, por Fred Zinnemann, por Stanley Kramer. Realmente Stanley Kramer es un director y productor que muchos de sus películas, tanto dirigidas como producidas por él, no han estado, digamos, dentro de lo que son los gustos de muchos críticos y muchos cinéfilos, y sobre todo de los académicos del cine. Aunque todo hay que reconocerlo. O sea, Stanley Kramer y Fred Zinnemann eran un productor, también director Stanley Kramer, y un director Fred Zinnemann que realmente también realizaba muy buenos productos. Ya comentaré más películas aquí en el canal de Fred Zinnemann. Pero que esta película se hizo históricamente, con esto ya terminamos, se hizo históricamente cuando empezó todo lo de la caza de brujas. Ya estaba lo de la caza de brujas. Y no fue una película que fuera bien recibida. Pero ya os digo, recibió 4 Oscar al mejor actor Gary Cooper, que hace una auténtica lección de lo que es el lenguaje corporal, una interpretación basada en unas miradas absolutamente que te taladraban, la canción, evidentemente, escrita por Dimitri Trionkin y esa banda sonora un tanto minimalista del mismo compositor, y el montaje en tiempo real, que tenía en cuenta en la película. Y además, daos cuenta que el montaje de estas películas de los años 50 no se hacía con programas de ordenador como ahora, que prácticamente se puede decir que no hay error de raccord porque todo va al milímetro. Sin embargo, los montajes de las películas de los años 50 se hacían con tijeras. O sea, metían la tijera, cortaban y enlazaba con otra escena. Así es como realmente se hacían las películas por aquel entonces, lo que era el montaje. Sin embargo, el montaje de esta película en tiempo real, fijaos qué parámetros tuvieron que tener en cuenta en lo que es la velocidad de proyección y todo esto de lo que eran las cámaras de entonces para que la película se pudiera filmar en tiempo real. ¿Han pasado 10 minutos en la película? Pues han pasado 10 minutos en la realidad. Hasta que tocan las 12 en el reloj, que es el momento, digamos, de la perdición del personaje de Will Kane, interpretado magistralmente por Gary Cooper. Solo ante el peligro de Fred Zinnemann, una auténtica obra maestra del western y uno de los mejores western de todos los tiempos, un auténtico clásico, un clásico con mayúsculas. Espero que no os la perdáis, que me comentéis aquí abajo, que os suscribáis al canal,
que me deis un like, eso me ayudará mucho, y le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que os haya gustado la reseña de esta magnífica película merecedora de 5 estrellas sin ningún género de dudas. Un auténtico 10. Espero que paséis una buena velada y hasta mañana.